Estamos con el capítulo 2. Bien, capítulo 2, segunda parte. El capítulo 2, la revolución y la dislocación económica. Vamos a la segunda parte de esto. En una primera parte vimos cómo se desmantelaba buena parte de los circuitos económicos, esa estructura económica que marcaba en el capítulo 1 se disloca, se desarma, se fragmenta, se mutila, para usar todos los adjetivos que usa Alperín para plantear este segundo capítulo. Y en esta segunda parte del segundo capítulo justamente muestra cuáles son los problemas de alguna manera de la macroeconomía, no solamente del circuito, no solamente del mercader, sino cómo la economía se va desmantelando y cómo se va modificando y se va construyendo una economía completamente distinta, con características de alguna manera un poco más capitalistas que las anteriores, cada vez menos mercantil, podríamos decir, o mercantilista, y y va alterando las prácticas, las costumbres, los hábitos e incluso el poder económico, las clases y aquellos que predominan o que son la hegemonía en esta nueva sociedad revolucionaria en busca de un nuevo orden económico. Entonces, la revolución y la dislocación económica, segunda parte de Revolución y Guerra. El punto C, que es el que nos toca, la descomposición de las estructuras comerciales prerevolucionarias. ¿Qué es lo que plantea Alperín acá? La revolución implica la desaparición del sistema comercial virreinal y el agotamiento del centro autónomo del comercio ultramarino. O sea, Buenos Aires no puede sostener esa preeminencia en tanto y en cuanto ha perdido su preeminencia como capital virreinal. Se desestructura el virreinato, se de alguna manera desmantela, se agota a poco su condición de cabeza. ¿Sí? En 1806 la presencia británica ya había marcado ese problema en tanto a la crisis que podía generarle al sistema comercial. El reglamento de libre comercio en 1809, que de alguna manera es una demanda local para poder resolver aquello que el sistema español no podía resolver, establece una nueva metrópoli, rompe con Cádiz, pero nada va a ser igual al sistema de Cádiz. Nada va a reemplazarlo realmente, sino que lo que se va a realizar, ese nuevo orden, no deja de ser un nuevo desorden en realidad, más que un nuevo orden. Entonces decae pronto en 1830 todo ese nuevo orden que surge entre 1806 y 1809. Entonces lo que nosotros tenemos en este capítulo, como vimos hasta acá, es justamente la preeminencia del sector británico dentro del sistema comercial. Entonces vamos a pasar del poder de Cádiz, del poder gaditano, al poder de Liverpool. O sea, la carrera de Liverpool es el nuevo sistema comercial. Pero como veremos, no es la estructura monopólica, pura, ordenada, estructurada, rígida de Cádiz. Va a ser más bien caótica, tendiente al desequilibrio, a la crisis, lo que va a reinar de la mano de Liverpool o de los comerciantes británicos, en pocas palabras. Entonces no se suprimen buena parte de esas restricciones al comercio ultramar, o sea, se conservan prácticas porque uno no se levanta el otro día de la revolución con un mundo distinto, es un mundo muy parecido, un poco más convulsionado nada más, y las prácticas económicas son las mismas, entonces buena parte de las restricciones se conserva. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se conservan? En principio, asegurando, ¿sí?, el comercio a los locales. Entonces, los británicos pueden recalar en el puerto, pueden llegar a tratar de vender sus mercaderías, eso es lícito, es lo permitido por este nuevo reglamento, por esta libertad que establece la revolución, pero ¿cuál es el que no pueden introducir esas mercaderías legalmente, sino que la introducción está bajo responsabilidad de los mercaderes locales, de los comerciantes porteños o de alguna manera americanos. Entonces, ¿cómo es ese nuevo orden mercantil? La penetración inglesa es evidente, Liverpool, como recién decíamos, produce la queja de los comerciantes locales, no quieren que la penetración inglesa se dé dentro del territorio, que solamente se contenga dentro del puerto. El consulado se queja y trata de conservar este privilegio para los mercaderes locales, o sea, pensamos en esto de una especie de práctica monopólica, sino bueno, la internación de los productos que quede bajo monopolio del comerciante, no bajo una empresa local, pero sí bajo la mano de los comerciantes locales, evitando que los ingleses comercien libremente. O sea, no es por completo un sistema de libre comercio.
evidencia la impotencia gubernamental, o sea, el gobierno no puede controlar toda esta efervescencia importadora-exportadora. Los ingleses se le escapan por todos lados, el contrabando se escapa por todos lados, los mercaderes no respetan a los exportadores e importadores y compran en cualquier lugar, ahora lo vamos a ver, y la conciencia de esa debilidad del sistema administrativo y financiero es el gran problema. El gobierno sabe que no puede y como sabe que no puede, poco hace sabiendo que no puede. Una de las innovaciones, bien, las subastas. Eso es el gran disruptor del sistema comercial. Los ingleses, como no pueden penetrar en el territorio, lo tienen prohibido, lo que hacen es remates. Y al rematar, le permiten a cualquiera comprar justamente estos sobrantes de producción a precios de remate. Y por lo tanto, estos compradores pueden tranquilamente no tener que depender de un exportador-importador. Entonces el monopolio se empieza a resquebrajar. Y un pulpero no tiene que ir a comprarle a un gran comerciante, puede ir a comprar por su propia cuenta. Y al comprar por su propia cuenta, está evadiendo y se está convirtiendo de alguna manera en un fundador del final de aquel orden de características monopólicas que tenía el sistema virreinal. Entonces, por eso el mayor impacto que produce esta primera innovación es en Buenos Aires. Y la gran dinámica que cobra el sistema comercial de venta de pulpería tiene que ver básicamente con el sistema de Buenos Aires. Vamos a ver que el impacto en esos términos es menor en el interior, es mucho más fuerte en Buenos Aires. Necesitan un sistema mercantil simple, los ingleses no pueden estar con toda esta estructura de empresas comerciales, necesitan que comprar y vender, rematar y que alguien ponga el dinero y se lleve la mercadería. Es un sistema lo más simple posible, lo que están buscando los británicos. Frente a la situación de que no pueden penetrar en el territorio, lo tienen prohibido. La segunda innovación, el empleo sistemático y monetario. O sea, vienen de alguna manera a instalar, va a parecer contradictorio, pero no lo es, vienen a instalar la práctica de que las relaciones comerciales se establecen no por el trueque, no por el adelanto, no por el fiado, sino por el uso de monetario. Algo muy importante, que existía en algunas instancias, por ejemplo, la Real Renta de Tabacos y Naipes, en la etapa colonial era muy importante como una promotora del uso de metálico para las relaciones comerciales. Pero sin embargo era casi una excepción, era la modernizadora, pero no lo estaba logrando por completo porque el resto de las prácticas comerciales seguían estando muchas veces vinculadas al trueque, al fiado, a la entrega sin valores o a pagar. Entonces, de esa manera, acá la innovación es que los británicos compran los productos entregando monetario. Lo particular, lo vamos a ver, es que justamente esto en los lugares donde no había monetarios, por ejemplo en Paraguay, tenemos ahí el caso de los hermanos Robertson en unas memorias que son súper entretenidas, no sé si son de una gran veracidad histórica, pero sí que son muy novelescas, muy entretenidas. Ahí plantean justamente que ellos viajan con monetario a Paraguay. Paraguay no es una región de gran uso de moneda, y justamente al insertar moneda genera una avidez de querer venderle y de comerciar con los británicos. El problema es que el sistema comercial británico tarda muy poco tiempo en absorber el propio dinero que insertó, y además de eso genera un abaratamiento de esos productos. O sea, los paraguayos o cualquier otra ciudad que está ávida de dinero buscando cómo comerciar, lo que va a hacer es vender sus productos a cualquier precio con tal de obtener monetario. Por la importancia, eso va a generar una sobrevaloración del monetario. Entonces, si hay una sobrevaloración del monetario, todos van a querer tener moneda, entonces van a generar un problema mayor. O sea, la innovación, que es buena, que es positiva en algunos términos, porque genera mayor dinámica productiva, mayor dinámica comercial, va a tener un problema, ¿sí? Un efecto colateral, es que al insertar el hábito del uso del monetario va a generar mayor demanda de moneda que no hay, que ya lo vimos en el video anterior del capítulo 2 parte 1. Bien, todo esto o sea, aquello que parece una innovación termina generando entonces un problema mayor. La innovación tercera, ¿sí? Más importaciones, o sea, el aumento de importaciones ya no reducidas a un conjunto determinado de productos, sino a una diversidad de importaciones. Y una gran particularidad es la baratura, ¿sí? De estas telas. Eso implica que todos pueden acceder a una serie de ropas o de ropa hecha o de ropa para hacer al comprar telas, y esa penetración rápida de las telas económicas permite a los sectores populares acceder
a estos bienes con cierta facilidad, a los sectores medios empobrecidos también acceder a estas telas, y hay una demanda en principio muy interesante y que podría ser cubierta por la baratura de estas telas. Entonces, acá hay otro cambio que se da dentro del sistema comercial. El importador, el que compra en el remate, en la subasta, además de eso se encarga de ser carretero, o sea, de transportista, algo que no pasaba en el orden colonial, ¿sí? Entonces, compra en la subasta, con sus propias carretas se dirige a la campaña de Buenos Aires y las vende. Las vende en las estancias, las vende en las pulperías de los Pagos, en Luján, en Las Conchas, en San Nicolás, o sea, en Arroyo del Medio. Él mismo las introduce en el territorio, pero volvamos a decir, o sea, cubre todo el sistema, o sea, compra en el puerto, la traslada o se convierte en transportista y las convierte otra vez en un vendedor en los pagos de la campaña bonaerense. Los ingleses deben trabajar por fuera porque no tienen asiento local, lo tienen prohibido. Sin embargo, en 1815 ya tienen barracas, ¿sí? O sea, depósitos donde guardan los cueros, ya fabrican cebo en esos espacios, empiezan a comprar campos, o sea, ¿para qué? Para acumular los animales o las mercancías que han comprado. Ya son propietarios de alrededor de 20 embarcaciones pequeñas para introducirse en los ríos, para movilizar los bienes. No olvidemos que Buenos Aires no es puerto natural, por lo tanto, para poder cargar los barcos hay que acercarse con pequeñas embarcaciones hasta las embarcaciones de ultramar. Entonces, también el inglés tiene una idea de no tener competidores, o sea, no hacer, por decirlo de alguna manera, mucha bulla para que los franceses, los alemanes se conviertan en competidores. Por lo tanto, el inglés trata de no mostrarse, de no hacer demasiado barullo y que se ignore lo mayor posible su participación, incluso con sus compatriotas ingleses. O sea, la virtud está en poder aprovechar la crema del mercado, obtener ganancias extraordinarias y poder remitirlas a los mercados que sean necesarios. Entonces, volvamos a las telas, o sea, la importancia de este producto que va a dinamizar el puerto. Entonces, hay mejoras en los sectores populares porque el reclutamiento de tropas genera trabajo, o sea, un sueldo en monetario. También ese aumento de la demanda de tropas genera de alguna manera una escasez de mano de obra. Entonces, aquellos que necesiten cosecheros, aparceros, necesiten domadores, trabajadores de la construcción o cargadores en el puerto, van a tener que pagar jornales más altos o tratar de competir con aquellos que fueron reclutados. Eso significa que de alguna manera se genera un aumento relativo de los jornales de los trabajadores, un mejoramiento del nivel de vida de los sectores populares que les permite acceder a ropa, a tela, ¿no? A la posibilidad de vestirse de una manera un poco mejor. Los sectores medios están empobrecidos, pero acá está la ventaja de que estas telas sean baratas comparativamente, por lo tanto también le permite todavía acceder a estos bienes que los ingleses empiezan a introducir. Entonces las telas baratas permiten una mayor penetración en el mercado local, en un mercado que se está monetizando cada vez más en el interior. Acordemos, no, o sea, el litoral, Buenos Aires, el interior del Alto Perú, que es la regionalización que genera el Perín. En el interior los efectos no son tan importantes, ya lo vimos, porque se hace difícil penetrar, porque el comercio está obstruido, está fragmentado. Además de que está obstruido y fragmentado, el interior tiene una propia producción artesanal de telas y de paños, que con las distancias y con los problemas del traslado se hacen competitivas a estas telas europeas que están tratando de llegar. Entonces, hasta 1824 esas telas no logran penetrar y más que nada están por excelencia colocadas en Buenos Aires. Lo que sí pone en evidencia estas telas es que se frustra la posibilidad de expandirse productivamente el interior, o sea, esa producción de telas o de paños que produce el interior ya ve obstruida su posibilidad de penetrar en Buenos Aires frente a la importancia que tienen las telas británicas. Entonces, eso acelera, agrava el desequilibrio comercial entre ese callejón que llamó en la primera parte del capítulo 2 al Perín, al interior. O sea, entre ese callejón comercial, la penetración de las telas, eso se genera un desequilibrio comercial más importante y cada vez más fuerte
al interior, ahora no como región, sino como espacio en general, al interior de ese mercado de los circuitos comerciales del antiguo virreinato del Río de la Plata, ahora Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, el alto comercio porteño, acá va a ver justamente cómo los sectores sociales empiezan a incidir en la política, y ese alto comercio porteño es el núcleo de la clase alta, o sea, las clases más concentradas, más ricas, son las que concentran el alto comercio, están vinculadas a ese espacio y a ese sector de poder, controlan el aparato político, más allá de que lo ejerzan en concreto, si no lo ejercen, lo controlan en términos políticos, o sea, condicionan su accionar, influyen en las decisiones. El consulado representa esos intereses de ese sector de la clase alta que intenta sostener los privilegios con esto de evitar que los ingleses penetren al interior, de mantener el monopolio de la venta en manos de los sectores del comercio local, en evitar que paguen algunos impuestos o desgravar los impuestos, que los puedan volcar de otra manera. En ese contexto, el consulado y algunos de estos sectores del alto comercio proyecta la idea de una compañía mercantil, o sea, una empresa al estilo colonial, como la Compañía de Indias, como la Compañía Guipuzcoana. Entonces, de esa manera yo controlo la penetración de mercancías y ya evito que pulperos vayan a comprar por su cuenta a la subasta. La compañía se organiza con los que tienen un mínimo de capital para ingresar, y el mínimo está bastante alto. Eso significa que la compañía se reduciría a un sector del alto comercio, y dentro de todos esos que forman parte de la compañía, los que mayor cantidad de capital ponen serían los que controlan las decisiones y el mercado externo e interno. De esa manera generan un nuevo monopolio hacia el interior del territorio y controlan la injerencia de los ingleses dentro de ese mercado. Obviamente el proyecto de la compañía cae en saco roto, se pierde el proyecto y queda en nada. Bien, estos grandes comerciantes, sigamos con esta lógica, los grandes comerciantes, ¿cuál es la otra pata que tienen? ¿Sí? Asesoran al gobierno y eso les permite a ellos estar cerca de los grandes negocios. Dos lugares, los desarrollo con más tiempo, nosotros los vamos a marcar solamente, es la provisión del ejército y la marina. Son dos sectores demandantes, famoso peso del Estado. Recordemos en el apartado anterior, el famoso peso del Estado, que son el ejército y la marina, le permite a los grandes comerciantes hacer grandes negocios. Hay que comprar ropa, hay que proveerlos de monturas, de armas, de alimentos, y eso es un gran negocio. Y esos grandes negocios, los grandes comerciantes que de alguna manera podían quejarse por las contribuciones obligatorias en el primer apartado que vimos, ahora vemos cómo hacen ganancias extraordinarias vinculándose al Estado. Entonces, se suman, por ejemplo, al proyecto de corsarios, que implica mayor riesgo en términos de los corsarios, son los piratas, ¿no? Entonces, jugar a la piratería con bandera de las Provincias Unidas tiene sus riesgos, pero también tiene ganancias extraordinarias, porque es salir a robar básicamente y no pagar por los bienes. En estos términos, por ejemplo, uno de los grandes comerciantes es enviado a Estados Unidos a vender 25 patentes de corso libres, ¿sí? O sea, con cualquier destino, salir a robar por lo que sea y obviamente entregar el porcentaje correspondiente al gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces, obviamente estos que venden las patentes de corso, estos comerciantes son comisionistas, o sea, sujetos que van a obtener una comisión por esa venta o una comisión por la recaudación de los corsos. En ambas situaciones son posibles. Este grupo de grandes comerciantes también forma lo que Alperín llama una corte de especuladores. Es una especie de corte que asesora al gobierno, pero también es una corte de especuladores, sujetos que están buscando hacer negocios extraordinarios, acercándose al lugar de las decisiones. Entonces intentan obtener ganancias, pero tarde o temprano esas mismas ganancias o esa empresa termina siendo ruinosa, porque obviamente son los primeros que tienen que aportar en las contribuciones obligatorias, porque si buscan beneficios de parte del Estado, el Estado también busca beneficios de parte de ellos. ¿Cuáles son las otras ganancias que yo podría tener en este Buenos Aires colonial o en este virreinato del Río de la Plata estallado en miles de pedazos? Las casas de alquiler. Las casas de alquiler es una forma de aquellos que tenían algún tipo de capital de obtener una ganancia. ¿Frente a qué? ¿Por qué las casas de alquiler?
porque hay una mayor demanda de trabajadores en general, o sea, en la actividad económica exportadora del puerto, pero también, ¿sí?, en la demanda que generan las tropas, o sea, un montón de personas que acceden a un jornal, a un salario. Entonces, al acceder al préstamo que paga como tropa, le permite a la mujer y a los hijos de este soldado alquilar un lugar y vivir en condiciones un poquito mejores. Entonces, la construcción de estas casas genera mayor demanda de trabajadores, de jornales, de los gremios de la construcción. Estas casas de alquiler evidencian un aumento de la construcción, ¿sí?, pero ese aumento también está vinculado a esto que decíamos recién, a las demandas de tropa, a la mejora de los jornales. Tengo inquilinos, o sea, construyo porque sé que hay inquilinos potenciales. Por un lado, los inquilinos, las esposas de los soldados, tienen problemas para pagar porque no siempre el jornal de los soldados de tropa llega en tiempo y en forma, porque el Estado no les sobra dinero, porque las contribuciones obligatorias no fueron efectivas, porque la tropa está muy lejos y se le mandó el PRES al Alto Perú y no se lo mandó a Buenos Aires. Entonces, el pago de esos alquileres se hace bastante complejo. Los sectores medios, que serían el otro sector que podrían ser inquilinos, están empobrecidos, ya lo habíamos dicho, y como se encuentran empobrecidos, se hace bastante complejo también que paguen sus alquileres. ¿Cuál es la otra manera de obtener una ganancia? Aumentar los alquileres. Pero si en estas condiciones, como decíamos recién, de sectores medios empobrecidos o esposas de trabajadores que les cuesta pagar los alquileres, yo los voy a aumentar, será mucho más difícil que los paguen todavía. Yendo al desequilibrio comercial, que es la otra cuestión que aborda este apartado del capítulo 2 de Revolución y Guerra. Bien, el desequilibrio comercial es permanente y acumulativo, o sea, se sostiene, o sea, se compra más de lo que se vende, pero además de eso, todas las veces se compra más que la anterior, entonces se acumula peor el desequilibrio, no hay un intento o momentos de recuperación. Entonces hay una escasez de metálico, que ya lo habíamos mencionado, que en algunos casos se resuelve acuñando y cosas similares, pero también, ¿sí?, el problema es que eventualmente el gobierno revolucionario autoriza la exportación tanto de metálico como de moneda, o sea, ya sea de cubiertos de plata, o bandejas de plata, o pasta de plata, o billutería en plata o en oro. Además de eso, autoriza la exportación de moneda, o sea, de acuñado, en 1810, 1811, 1813, 1815, que quizá se autoriza, se desautoriza, se prohíbe, se autoriza, se desautoriza. Ese vaivén permite etapas fluidas y permite momentos de salida clandestina también. Entonces se aumenta esta escasez metálico y el gran problema crónico que tiene este sistema comercial. Por otro lado, el consulado denuncia constantemente que los británicos tienen políticas de precio y que los británicos de alguna manera promueven la caída de los precios de cuero. O sea, yo tengo un desequilibrio comercial donde importo más de lo que exporto y además de eso mi comprador de exportaciones tiende a bajar mis precios, mi desequilibrio puede ser completamente mayor. En 1814 este control de precios que buscan hacer los británicos, reduciendo las compras o acumulando, buscando que se abarrote el cuero, genera una crisis importante y se derrumba el valor. Y el más fuerte, ahora el consulado, denuncia la vulnerabilidad de la dependencia, algo, si se quiere, casi profético en la historia argentina y latinoamericana. El consulado de Buenos Aires denuncia que la dependencia de la monoproducción de un bien, genera grandes problemas económicos en una plaza, como se dice, o en un mercado. O sea, si yo solamente vivo del cuero, tengo grandes problemas porque mi comprador de cuero, ¿sí?, mañana no lo compra y mi economía se cae a pedazos. Esto es lo que denuncia el consulado y que todo el siglo XX va a estar en la discusión de los países monoproductores, los estudios de la CEPAL. O sea, es muy innovador el análisis crítico que hace sobre ese presente el consulado de Buenos Aires. Entonces, la monetización que producen los ingleses genera el impacto porque no genera el impacto porque retiran muy rápido el dinero. Esto ya lo planteábamos unas imágenes atrás. Entonces aumentan una demanda de circulante porque yo inserto circulante dentro de la plaza.
la gente se acostumbra a usar moneda, pero rápidamente los ingleses retiran la moneda en condición de ganancias, y al retirar tan rápidamente se genera el hábito, pero no hay más moneda. Entonces, otro de los problemas es que frente a la incorporación a la economía mercantil de los sectores más vulnerables, los sectores populares, lo que se demanda constantemente no solamente es moneda, sino moneda pequeña, cambio, no hay cambio. Entonces, se resuelve de muchas maneras. Una es rompiendo la moneda en pedazos. O sea, la moneda de un real se la corta relativamente en 4 partes, a veces incluso en 8, se llaman cuartillos, se llaman octavillas, porque son 8 partes, para buscar la manera de resolver la presencia de tener cambio, de tener moneda pequeña. La otra opción, las pulperías lo resuelven emitiendo discos, a veces son de madera, o sea, vales, una manera de poder resolver cómo hago para darle cambio a la persona. Le genero un papelito que dice que tiene a cuenta a favor, ¿sí?, a retirar tanta cantidad de reales o de medios reales para mañana comprar pan o ropa, lo que quiero, yerba. Esa es una opción que la pulpería tiene, ¿no? O sea, estos discos o señas de plomo, que valga decirlo de otra manera, pero la forestal también lo hace, ¿no? A fines del siglo XIX va a practicar esto de manera mucho más desagradable. Acá es como una resolución a la falta de cambio de moneda. En 1823 Buenos Aires emite monedas de cobre como opción para monedas pequeñas, para tener cambio. En paralelo a la devaluación del papel moneda que se había emitido, permitió también sumar a esto, porque justamente rápidamente el papel moneda se devalúa, al no tener gran valor permite hacer compras de objetos menores. Entonces yo puedo tomar que antes de 1810 las exportaciones pecuarias eran el 20%, ¿sí? Desde 1810 en adelante son todo lo que existe. Estas últimas 2-3 páginas de este segundo capítulo, que ya cierra el segundo capítulo, lo que me está a mí resumiendo, sintetizando en unas ideas, una tras de otra, podríamos decir, sintetizan y de hecho remiten en las notas al pie a un gran artículo de Alperín, editado en Desarrollo Económico, anterior a Revolución y Guerra, que es Expansión Ganadera, conocido brutalmente como la expansión ganadera. Entonces hace referencia, y por eso vamos a resumirlo en 2 parrafitos cortos para que podamos entender, y quien quiera ahondar en qué es lo que plantea es justamente lo que se está planteando luego, y en realidad es anterior al libro, en Expansión Ganadera. Entonces el mercado es pequeño, es un mercado todavía que no tiene una gran dinámica en número de demanda, no en dinámica de fluidez, sino en la cantidad de personas capaces de comprar bienes. Por lo tanto se satura con facilidad. Cuando yo genero una gran subasta, el barco que viene atrás, o sea, el barco británico que llega atrás mío, tiene un gran problema porque el mercado ya está casi saturado de mercadería. Eso genera desequilibrios que no se resuelven rápido. Por esto mismo que decíamos, que no puedo, me cuesta, es complejo ingresar esa mercadería a Córdoba, a Santiago del Estero, a Salta, por los avatares de la guerra, de los enfrentamientos de las facciones. Entonces la corrección llega desde la producción. ¿Cómo se produce la solución a este desequilibrio? Un aumento de la producción ganadera. Entonces, como yo tengo grandes importaciones, ¿cómo lo resuelvo? Expandiendo mi capacidad de exportar. Y acá surge la expansión ganadera. Esa expansión ganadera ya Alperín la puede datar de mediados del siglo, digamos, de la primera década revolucionaria, a 1815, 1816, ya es evidente esta dinámica ganadera. Eso genera una reorganización del equilibrio interno de los sectores dominantes. ¿Qué quiere decir esta reorganización del equilibrio interno? Básicamente hay una disputa entre los comerciantes porteños y los productores del campo porteños. O sea, empieza a enfrentarse de alguna manera los ganaderos contra los comerciantes. O sea, es de alguna manera un traspaso de los sectores de poder para sintetizarlos. Ya los grandes comerciantes entran en colisión con los grandes productores de ganado. Ahora vamos a ver justamente de dónde viene esta situación. De 1816 1820, dice, todavía no son hegemónicos los productores ganaderos,
el crecimiento del saladero es culpado de un aumento del precio de la carne, y el saladero dice que no es ese el conflicto del aumento de la carne. El aumento de la carne está vinculado a justamente los sectores comercializadores, o sea, en la evidencia del conflicto entre los productores ganaderos y aquellos comercializadores. Entonces la carne no subió porque los ganaderos la están cobrando más caro, sino porque los comercializadores se están aprovechando de la coyuntura. Pero paradójicamente el culpable aparece ser el saladero. Como todavía este sector ganadero no es hegemónico, no tiene el poder suficiente, rápidamente es condenado a ser cerrado. En esta coyuntura, una de las cosas que plantea Perín es que el saladero no puede generar un aumento del precio. Lo que está generando en este momento, en una situación de expansión de la producción vacuna, lo que el saladero está asegurando es justamente evitar la sobreproducción, o sea, evitar que haya demasiada carne y pocos consumidores o pocos exportadores para ese bien. Entonces el saladero es un poco menos rígido, o sea, pues no genera una estructura tan cuadrada, digamos, mercantilmente, y permite cierta fluidez dentro del mercado. Pero pese a todo, Pueyrredón, el director supremo, resuelve cerrar los saladeros. Obviamente Pueyrredón todavía encarna el sector de los grandes exportadores. La caída del directorio en 1820 permite al otro sector, que en este caso lo encarna Zarratea, ahora como gobernador de la provincia de Buenos Aires, que permite otra vez el regreso de los saladeros, que en ese contexto se produce un aumento del flujo de capitales por el aumento de la exportación, ¿sí? Hay un aumento del crédito. Esto me está mostrando la dinámica, la nueva dinámica cobrada dentro del mercado de la plaza porteña, y una revaluación monetaria. ¿Qué significa una revaluación monetaria? Porque el valor del dinero empieza a cobrar importancia, porque empieza a recuperarse la economía, y en un contexto de recuperación de la economía todos quieren o tienen interés de obtener capitales para poder invertirlos en esta nueva empresa que es el saladero, o en grandes términos en esta expansión ganadera. Entonces la solución para evitar justamente los supuestos aumentos de precio es justamente que la gobernación de Zarratea establece el control del abasto de carne al estilo virreinal, y de esa manera se resuelve parte de las posibilidades de un aumento de la carne para el mercado local. De alguna manera, la conclusión, el cierre, el broche de oro de este capítulo, y con esto ya lo cerramos, es una nueva alianza entre exportadores e importadores y los intereses extranjeros. Intereses extranjeros que no necesariamente son británicos, o sea, son franceses, alemanes, interesados en comprar las carnes saladas, los cueros, los productos en general, el cebo, que pueden extraer del ganado y del campo, de esto que de a poco se está pareciendo a la Argentina.